Los primeros momentos después de la muerte, lo que la Biblia realmente revela. Querido hermano, querida hermana, cuando el tiempo se detiene, la eternidad comienza. No queremos perder ni un solo segundo el día de hoy, porque la realidad es que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda en esta tierra. Imagina esto por un instante. Estás allí, recostado en la cama de un hospital, o tal vez vas en el asiento del conductor de tu auto, o simplemente tienes la cabeza apoyada en tu almohada, en la tranquilidad de tu hogar. De pronto, un parpadeo, un último suspiro, y luego nada. Excepto que no es la nada. Tu cuerpo físico se detiene, se queda completamente inmóvil, pero tú sigues aquí. Sigues pensando, sigues viendo, sigues estando totalmente consciente de lo que te rodea. Los médicos en la habitación pueden pronunciar la hora de tu muerte. Las máquinas que te conectaban a la vida pueden quedarse en silencio, pero en ese preciso segundo estás más despierto de lo que jamás estuviste en toda tu vida. Por primera vez ya no estás viviendo por fe, ahora estás viviendo por vista. Y lo que tus ojos espirituales van a ver a continuación será la realidad más hermosa que hayas conocido, o la verdad más aterradora que decidiste ignorar durante toda tu vida terrenal. Esto que te comparto hoy en Logos no es una historia de ficción, no es una superstición humana. Esto es lo que la palabra de Dios, la Santa Biblia, revela explícitamente sobre los primeros momentos después de que cerramos los ojos en este mundo. Por mucho tiempo, en el mundo se ha hablado del cielo y del infierno como si fueran lugares míticos, lejanos, cosas que suceden muchísimo después, tras un juicio final o un retraso misterioso en el tiempo. Pero las Escrituras nos enseñan algo muy diferente. Nos dicen que en el instante en que tu alma abandona tu cuerpo físico, todo comienza de manera inmediata. Sabrás perfectamente dónde estás parado, sabrás quién viene a buscarte y finalmente verás cara a cara la verdad que pasaste toda tu vida siguiendo, o de la cual pasaste toda tu vida huyendo. En este viaje que emprendemos hoy, vamos a caminar juntos a través de las 7 etapas bíblicas que el alma encuentra inmediatamente después de la muerte. No nos vamos a basar en fantasías ni en las opiniones de los hombres, sino en la palabra viva de Dios. Parte de lo que vas a escuchar hoy te traerá un profundo consuelo, pero otra parte te confrontará de frente. Sin embargo, absolutamente todo lo que compartiremos es la verdad. Y al final de este mensaje, no solo sabrás con certeza qué sucede después de la muerte, sino que comprenderás exactamente cómo debes vivir antes de que ese momento llegue. Así que te pido que te quedes conmigo, porque el día en que tu corazón deje de latir, recordarás este momento y le ruego a Dios que estés agradecido por haber escuchado. Comencemos con la etapa número 1, la separación, el momento exacto cuando el alma deja el cuerpo. Empecemos justo allí donde todo lo terrenal parece terminar. Tus ojos están cerrados, tu pecho ha dejado de subir y bajar, y las máquinas de la habitación, si es que estás en un hospital, se han quedado en una línea completamente plana. Las personas que están a tu alrededor en el cuarto pueden estar susurrando, llorando o congeladas por el impacto de la noticia. Pero tú ya no los estás escuchando, al menos no con tus oídos físicos, porque tu cuerpo terrenal ha muerto. Pero tú, tu verdadera esencia, sigue estando muy viva. Esta es la primera etapa. El mundo entero llama a este doloroso instante muerte, pero el cielo lo llama separación. La Biblia nos lo dice con una claridad asombrosa en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En ese momento, todo lo físico se ha terminado. El espíritu, que es la identidad real y el núcleo de quién eres tú, ha abandonado su casa temporal. Tu cuerpo ha caído al suelo como una tienda de campaña que ha sido desmontada. Y ahora, por primera vez en toda tu existencia, ya no eres un ser físico, sino que estás más consciente y más despierto que nunca. En ese milisegundo, una verdad impactante se vuelve innegable.
Tú jamás fuiste solamente un cuerpo material. Tu alma está completamente despierta. En el instante exacto en que mueres, no hay un fundido a negro, no hay una pantalla oscura, ni una neblina inconsciente, ni una transición borrosa flotando hacia la eternidad. No vas a despertar parpadeando en una especie de pasillo nublado entre los dos mundos. Estás en un estado de alerta total, completamente consciente. Tu espíritu, ese soplo de vida que Dios mismo colocó dentro de ti desde el momento de tu concepción, ha sido finalmente liberado. Y ahora, por primera vez desde el día de tu nacimiento, estás viendo, sintiendo y pensando sin el filtro limitante de la carne. Eres alma, eres espíritu y estás de pie en la primera etapa de la eternidad. Ya no necesitas pulmones para respirar, no necesitas ojos físicos para ver, ni siquiera necesitas emitir palabras con la boca para hablar. Te has convertido en lo que siempre estuviste destinado a ser, un ser espiritual que habitaba temporalmente en un cuerpo humano y que ahora ha sido liberado para siempre. Esta es una verdad inevitable, y te pido, querido hermano, que escuches con mucha atención aquí, porque esto es algo que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta. El momento en que mueres, ya no necesitas que nadie te convenza de nada. Tus dudas se esfuman en un segundo. Ya no te quedas preguntando si realmente hay vida después de la muerte, porque ahora lo sabes con absoluta certeza. Todo el escepticismo, todas las preguntas intelectuales y los argumentos con los que la gente debate en el mundo, todo eso desaparece por completo. En ese lugar ya no importan, porque la verdad ya no es una idea abstracta con la que puedes luchar o debatir. Ahora la verdad es una presencia viva y real, de la cual es completamente imposible escapar. Estás literalmente cara a cara con la realidad misma. Para entender esto, no busquemos las opiniones de los hombres, vayamos directamente a la infalible palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús estaba colgado en la cruz, sufriendo los dolores más terribles, le dijo algo al criminal que estaba crucificado a su lado, que cambia por completo todo lo que creemos sobre la muerte. Él le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso», como nos lo revela Lucas 23:43. Presta atención a esa palabra, hermano. Jesús dijo hoy, no dijo algún día, ni después de un largo periodo de espera, ni luego de siglos de silencio o de un sueño del alma. Dijo hoy. Las piernas de ese hombre serían quebradas, sus pulmones fallarían, su corazón terrenal dejaría de latir, pero su alma daría un paso directo hacia la eternidad ese mismísimo día y estaría en la presencia de Cristo. Muchos se preguntan, ¿pero qué se siente exactamente cuando el alma se separa del cuerpo? Aunque la Biblia no entra en detalles sobre la sensación física, sí nos da una profunda revelación de lo que siente el alma a nivel emocional. Para aquellos que son salvos, para los que han entregado su vida al Señor, la transición se describe como un estado de paz profunda, de descanso perfecto o simplemente como el regreso a casa. Salmo 116, versículo 15 nos dice: «Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos». Si tu vida le pertenece a Cristo, si tus pecados ya han sido lavados y cubiertos por la preciosa sangre de Jesús, entonces la muerte para ti no representa un terror. Es simplemente una transición. No vas a experimentar miedo, sino una liberación gloriosa. Te sentirás como alguien que acaba de salir de un edificio en llamas y da un paso hacia la cálida luz del sol. El peso entero del mundo se habrá esfumado. El dolor de la enfermedad, el envejecimiento, la falta de aire, la mente abrumada y acelerada, todo eso habrá terminado para siempre. Y en ese instante, tu alma comenzará a comprender el verdadero y maravilloso significado de haber sido redimida. Pero debemos ser muy honestos, querido amigo, y hablar con la verdad que la Escritura nos demanda. Para el alma que muere en rechazo, en rebeldía o sumergida en la adoración a sí misma, este momento se convierte en el despertar más horroroso que se pueda imaginar. No vas a necesitar que nadie venga a decirte lo que está sucediendo.
Tú mismo lo sabrás al instante. Sabrás que has dejado tu cuerpo. Sabrás con desesperación que ya no puedes regresar. Y lo peor de todo, sabrás perfectamente que no vas hacia arriba. Nadie tendrá que gritarte que estás perdido, porque tu propio espíritu ya lo sentirá bajo el peso abrumador de la ausencia total de la paz, la ausencia de Cristo, la ausencia absoluta de toda esperanza. Es exactamente por esto que Jesús describió el infierno en Mateo 13:42 como un lugar de lloro y crujir de dientes. El alma lo sabe, se duele profundamente, lucha con todas sus fuerzas, pero comprende que ya no puede escapar. Vayamos más profundo en la palabra. Recordemos el momento en que Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, estaba siendo apedreado hasta la muerte. La Biblia nos relata en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 55, que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y en sus últimos suspiros exclamó: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». El cuerpo físico de Esteban estaba siendo destrozado por las rocas, pero su alma estaba siendo amorosamente bienvenida. Él vio a Jesús, habló directamente con él, y en total confianza le encomendó su espíritu al único que podía cargarlo a salvo, a través de la gran división de la muerte. Cuando el creyente se encuentra en estos primeros momentos después de partir, no experimenta vergüenza ni terror, sino el peso de la gloria. Te das cuenta de que finalmente has llegado, de que has cruzado la línea de meta, y todo aquello en lo que creíste durante años en la tierra, a veces a través de dudas, de lágrimas y de silencios, ahora es visible, es real y es completamente abrumador. No estás flotando a la deriva en el aire, no estás atrapado en una tumba oscura, estás siendo llevado, de manera poderosa y gentil, hacia la presencia de aquel que anhelaste ver durante toda tu vida. Es natural que en este punto surja una pregunta importante. ¿Pero qué pasa entonces con nuestro cuerpo físico? La palabra de Dios es sumamente clara al respecto. Tu cuerpo material tiene que volver al polvo. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19, Dios nos dice: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás». Sin embargo, querido hermano, no debes confundir jamás el final de tu cuerpo con tu propio final. Tú no eres simplemente tu piel, tú no eres tus huesos, tú eres un alma viviente y tu alma no experimenta la decadencia ni la podredumbre. Tu cuerpo físico será resucitado un día, un acontecimiento glorioso que analizaremos en la última etapa de este mensaje. Pero por ahora, ese cuerpo solo duerme. Tú, en cambio, estás completamente despierto. Por eso quiero hacerte una pregunta muy real y directa al corazón el día de hoy. Si este preciso momento, mientras escuchas mi voz en Logos, fuera el último instante de tu vida en la tierra, ¿tu alma sería llevada hacia la luz o sería abandonada en las tinieblas? ¿Los ángeles del Señor estarían regocijándose por tu llegada? ¿O habría demonios esperando por ti? ¿Escucharías a Cristo decirte: «Ven, hijo mío», o te encontrarías con un vacío absoluto y un silencio aterrador? Hacerte esta pregunta no es una táctica para infundir miedos humanos. Esto es el peso real de la eternidad. ¿Cómo te preparas entonces para este momento de la separación? La respuesta es una sola: conociendo al Salvador. No se trata de religión, no se trata de seguir meras tradiciones humanas, se trata de conocer íntimamente a Jesucristo. Él es el único puente, el único capaz de sostener tu alma y llevarte a salvo a nuestro verdadero hogar. Significa vivir en rendición total hoy mismo. No esperes a estar en tu lecho de muerte para arreglar las cosas con Dios. Arrepiéntete, perdona, confía, ama, obedece y habla de la eternidad con los tuyos, para que el reloj no te sorprenda, porque cada día estás a un solo suspiro de iniciar la etapa número 1. La belleza de estar vivos en este preciso momento es que todavía tienes tiempo.
Hoy todavía cuentas con la maravillosa misericordia de Dios, con la gracia para elegir, la libertad para arrepentirte y la invitación abierta para prepararte. Por eso te digo, si no haces nada más con tu vida, asegúrate al menos de que tu alma esté lista para dejar tu cuerpo, porque el día en que llegue esa separación ya no tendrás una segunda oportunidad para prepararte. Demos un paso hacia la etapa número 2, la conciencia inmediata. El momento donde todo, absolutamente todo, se vuelve claro. Como te mencioné, después de que el alma deja el cuerpo no hay una pantalla negra ni una neblina inconsciente. Pasamos de inmediato a un estado donde estamos completamente alerta de nuestra nueva realidad. Y lo que vas a comprender en esos primeros instantes después de partir, o bien romperá tu alma con un lamento de profundo arrepentimiento, o bien la inundará con una paz indescriptible. En esta segunda etapa, no solo te das cuenta de que has muerto físicamente, sino que entiendes con perfecta claridad todo lo que realmente importaba en la vida y lo que te está esperando a continuación. En el segundo exacto en que tu alma sale de la carne, tus ojos espirituales se abren de par en par, y ya no ves las cosas a medias, sino en la más pura verdad. Mientras vivías en la tierra, veías a través de una densa neblina. Las emociones, los traumas del pasado, las opiniones de los demás, las distracciones del mundo y el afán del día a día nublaban por completo tu visión espiritual. Pero ahora, toda esa neblina se ha disipado. Ya no hay filtros, ya no hay ilusiones humanas, ya no hay mentiras detrás de las cuales te puedas esconder. Ya no tienes que preguntarte si el mundo espiritual es real, porque lo estás viviendo, y ese conocimiento es instantáneo. Te vuelves profunda y asombrosamente consciente de quién eras tú en realidad. No la versión que mostrabas en tus redes sociales, no la reputación que la gente te daba, ni siquiera la versión de ti mismo que te habías terminado por creer. Ves tu verdadera alma, ves a Dios, y se vuelve evidente si estás con Él o si estás eternamente apartado de Él. No tenemos que adivinar ni inventar cómo es este impactante momento, porque nuestro Señor Jesús ya nos lo describió detalladamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 22 al 23. En ese pasaje, Jesús nos habla de dos hombres que mueren. El hombre pobre Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al lado de Abraham. Pero el hombre rico también murió, fue sepultado, y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos. Detengámonos un segundo a reflexionar en esto, hermano. La palabra dice que este hombre alzó sus ojos. Estaba en tormento, pero podía ver, podía sentir, tenía plena conciencia, memoria e incluso podía mantener una conversación. Esto es lo que llamamos la conciencia inmediata, y vino justo después de la muerte. No llegó miles de años más tarde, ni después del día del juicio final, ni tras un largo periodo de sueño espiritual. Jesús no nos estaba hablando con cuentos de hadas ni con parábolas de ficción. Él nos estaba revelando una verdad eterna. Y esa verdad es que en el instante en que tu alma deje tu cuerpo físico, vas a ser completamente consciente de tu posición exacta ante el Creador. Una de las partes más impactantes de esta etapa es que tu memoria permanece intacta. Vas a recordar absolutamente todo, y no en imágenes borrosas o fragmentos vagos, sino con un nivel de detalle, emoción y claridad espiritual asombroso. Recordarás quién fuiste en la tierra, recordarás exactamente en qué decidiste creer, y recordarás cada una de las advertencias que decidiste ignorar o la verdad a la que te aferraste. Recordarás las lágrimas y las oraciones de tu abuela, los sermones de los que tal vez te burlaste o tomaste a la ligera, y las oraciones que nunca te atreviste a levantar al cielo. Recordarás el amor que nunca correspondiste y cada una de las oportunidades que el Espíritu Santo te dio para rendirte a Cristo y que decidiste rechazar. Tu memoria ya no estará limitada por el cerebro físico. No podrás olvidar el dolor que causaste, la misericordia que despreciaste o la voz de Dios que alguna vez te susurró en el silencio de tu habitación.
Las Escrituras nos muestran este peso del recuerdo de una manera impresionante. En ese mismo pasaje de Lucas, capítulo 16, versículo 25, las palabras que Abraham le dirige al hombre rico que estaba en el Hades comienzan con una exclamación profunda. Hijo, acuérdate, acuérdate. Es una revelación tremenda, amada iglesia. Incluso allí, el alma recuerda. La memoria no se borra, se convierte en el testigo más fiel de las decisiones que tomamos en vida. Es en este punto de la transición donde emergen dos respuestas completamente diferentes por parte de las almas. Por un lado, el alma que partió en los brazos de Cristo responde con un suspiro de alivio indescriptible, con un asombro santo y una profunda actitud de adoración. Experimenta la maravillosa certeza de saber que, por fin está en casa. Pero por otro lado, el alma que rechazó al Señor, la que resistió la verdad del Evangelio y la que prefirió ponerse a sí misma en el trono de su vida, esa alma responde con puro horror. Y no porque esté siendo atacada físicamente en ese microsegundo, ni porque se vea rodeada de llamas todavía, sino porque comprende la verdad demasiado tarde, cuando ya no puede hacer absolutamente nada para cambiar su realidad. El arrepentimiento tardío y el remordimiento la golpean como una ola gigante. Esa alma recuerda cada instante en el que pensó, ya tendré tiempo de ponerme a cuentas con Dios más adelante. Y ahora la realidad la confronta. Ya no quedan más días. Esto es el eco viviente de lo que nos advierte el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. A veces pasamos por alto la profundidad de este versículo, pero lo que revela es tan santo como confrontador. Mueres una sola vez, y lo siguiente que enfrentas es el resultado de lo que elegiste en vida. No existe una segunda oportunidad, no hay reencarnación, no hay una negociación espiritual en el más allá. Solo la verdad desnuda. Y tu alma, querido oyente, reconocerá esa verdad en el instante en que tu cuerpo deje de respirar. Cuando te encuentres en ese estado, vas a querer hablar, pero la realidad ya no será como antes. El hombre rico en la historia que nos contó Jesús habló desde el Hades, rogó por un poco de agua para refrescar su lengua, y suplicó desesperadamente que alguien fuera a advertir a sus hermanos en la tierra. Él no maldijo a Dios, porque en ese lugar ya conocía la verdad. Tampoco se puso a discutir o a presentar excusas, porque sabía que lo había perdido todo. Pero el hecho de que hablara nos revela algo muy importante. Tú no dejas de ser tú mismo cuando mueres. No pierdes tu voz, no te conviertes en un vapor impersonal sin recuerdos. Sigues anhelando, sigues sintiendo, sigues experimentando emociones. La única y terrible diferencia es que ya no puedes cambiar tu destino eterno. Nuestro Señor Jesús pinta otra escena sumamente impactante en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23, donde nos advierte: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué palabras tan fuertes, amada iglesia! Una vez más, aquí vemos reflejada la conciencia inmediata. Estas personas de las que habla el Señor pensaban que eran salvas. Actuaban de manera muy religiosa, asistían a los templos y usaban el nombre de Jesús con soltura. Pero cuando se presentaron ante la verdad absoluta, no hubo forma de esconderse, no hubo excusas que valieran ni espacio para negociar. Supieron al instante que estaban equivocadas y escucharon la declaración más triste de toda la eternidad. Nunca os conocí. ¿Puedes imaginar por un segundo el impacto de ese momento? El segundo exacto en el que te das cuenta de que la religiosidad que edificaste estaba vacía. El instante en que tu alma comprende que el cielo y el infierno eran reales, que Jesús era el Rey absoluto, pero que tú jamás le entregaste verdaderamente el trono de tu corazón. Es precisamente por este engaño de la falsa seguridad que nuestro Salvador nos advirtió con tanto amor y firmeza en Mateo 7:13.
Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La mayoría de las personas no despiertan en esta segunda etapa exclamando, «Tenía razón». La gran mayoría despierta con lágrimas en los ojos, diciendo en la intimidad de su espíritu, «Estaba equivocado, viví engañado y ya no puedo dar marcha atrás». Pero qué hermoso es saber, amados hermanos de Logos, que no todas las almas despiertan envueltas en ese terror. Las almas de los redimidos, de aquellos que se entregaron por completo a Cristo, despiertan en una calma perfecta. Sus espíritus se elevan por encima del cuerpo que ha quedado sin vida, como un águila real que se eleva majestuosamente al nivel del viento. En ellos no hay un solo gramo de confusión, solo una claridad celestial. No hay miedo, sino una reverencia profunda y un asombro santo. El verdadero creyente en Cristo Jesús no experimenta temor en la etapa número 2. Se siente completamente conmovido, pero no por el peso del remordimiento, sino por una gratitud infinita. Sabe perfectamente que no merecía ser rescatado, pero lo está. Sabe que no se ganó esa misericordia por sus propias fuerzas, pero la tiene. ¿Y por qué? Porque Cristo ya se interpuso en su lugar, porque el castigo de su paz fue sobre él. La palabra nos asegura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, que ausentes del cuerpo significa estar presentes al lado del Señor. Y cuando un hijo de Dios abre sus ojos espirituales, inmediatamente después de la muerte, lo primero que alcanza a vislumbrar no es un tribunal de condenación. Lo primero que ve es el rostro de Jesús. Por esta maravillosa realidad es que el Santo Evangelio importa tanto. Por eso predicamos con tanta pasión a través de Logos, por eso salimos a las calles a testificar, y por eso clamamos con el corazón en la mano por una generación que hoy parece estarse ahogando en la apatía, el entretenimiento y la adoración a sí misma. Porque un día, cada uno de los jóvenes y adultos de esta generación también van a despertar. Y si sus almas no despiertan escondidas en los brazos de Cristo, van a despertar directamente para enfrentar el juicio. Por eso la Escritura nos urge con tanta insistencia. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación, porque cruzando la línea de la muerte ya no existen las segundas oportunidades. Si hoy estás viviendo en rebeldía, en orgullo o sumergido en la indiferencia hacia las cosas del Espíritu, que este mensaje sea tu alarma, tu llamado de atención. Vas a recordar estas palabras algún día. Si decides ignorarlas hoy, las vas a recordar con lágrimas en los ojos cuando ya no haya marcha atrás. Pero si las recibes ahora mismo con humildad, con un corazón arrepentido y con fe viva, vas a despertar en una paz absoluta, sin pánico, y lo verás a Él. Verás a aquel que te salvó, al que te llamó por tu nombre, al que te sostuvo con amor cuando tú mismo ya no podías sostenerte. Despertarás y dirás con gozo, por fin estoy en casa. Pasemos ahora a la etapa número 3, escolta divina o aislamiento total. El alma se encuentra completamente expuesta ante la luz de la verdad. En este punto del camino, la claridad ya ha inundado tu ser. Ya no hay nada oculto, ni tus verdaderos motivos, ni tus pensamientos más secretos, ni esos momentos del pasado que creías que el tiempo había borrado. Cada acción de tu vida terrenal queda al descubierto, no frente a una multitud que te juzgue, sino ante los ojos de tu propio espíritu y en la imponente presencia de la eternidad misma. En este instante, el alma ya no necesita preguntar qué va a pasar después, porque lo presiente en lo más profundo de su ser. Algo se está aproximando, algo viene a tu encuentro, ya sea en una paz desbordante o en un terror absoluto. Para algunos, la atmósfera espiritual comienza a cambiar de una manera hermosa. Se empieza a sentir una cercanía, una calidez y un poder maravilloso que no amenaza, sino que reconforta por completo. Y no es una ilusión de la mente, es una realidad palpable. Mensajeros celestiales se están acercando.
no son hombres, no son fantasmas de la imaginación. Son seres antiguos, puros y santos. Irradian una luz que no es de este mundo, una luz majestuosa que no es sino el reflejo de la gloria del Dios vivo que los ha enviado. Son los ángeles del Señor. Ellos no necesitan comunicarse con palabras humanas, pero el alma los comprende a la perfección. No hay temor en su llegada, solo un consuelo infinito. Su sola presencia te confirma lo que acabas de entender en el momento de la conciencia. No estás solo, no has sido abandonado a tu suerte. Tu viaje hacia las profundidades de la eternidad no lo vas a realizar en soledad ni caminando entre las sombras. Esos mensajeros santos no vienen a cargar tu cuerpo físico. Ese envoltorio de carne ya ha quedado atrás, tendido en la tierra. Tampoco miran hacia atrás, hacia el viejo mundo que acabas de abandonar. Sus ojos están puestos en algo muchísimo más grande y glorioso. Su misión es sumamente clara: escoltar al redimido de manera segura hacia la presencia misma de aquel que los envió. No hay resistencia en el alma, no hay un solo segundo de titubeo. El Hijo de Dios se entrega a ellos de manera voluntaria, incluso con una profunda alegría y desesperación por avanzar. Nuestro Señor Jesús nos reveló esta maravillosa verdad de forma directa cuando nos contó la historia del hombre pobre, Lázaro. La Escritura dice textualmente que en el momento en que Lázaro murió, no fue dejado a su suerte, ni quedó atrapado vagando en las tinieblas de la tierra. Fue cargado y llevado por los ángeles directamente al lado de Abraham. Querida Iglesia de Logos, las Escrituras jamás exageran. Esto no es un lenguaje meramente poético ni una metáfora para hacernos sentir bien. Esto es la realidad del mundo espiritual. Aquellos cuyos corazones fueron completamente rendidos al Señor durante su vida terrenal no dan un solo paso en el siguiente mundo en soledad. Son escoltados con honores por los mismos seres santos que ministran continuamente en el salón del trono de Dios. Son tocados por la santidad del cielo mucho antes de que sus pies espirituales crucen los umbrales del paraíso. Hacen pereza, pero la experiencia es trágicamente opuesta para otros. Para aquellos que vivieron y murieron sin arrepentimiento, no hay ángeles de luz esperándolos. No hay calidez, no hay un destello de gloria. Al principio, solo se experimenta un silencio sepulcral. Podría parecer por unos breves instantes que nada está ocurriendo. Pero ese silencio es, en sí mismo, parte de la agonía. Una quietud verdaderamente aterradora comienza a llenar todo el aire espiritual. El alma del impenitente sabe, con una certeza desesperante, que algo está mal. No solo mal, sino completamente desahuciado. No hay escoltas celestiales que vengan a levantarla. No hay una sensación de ligereza ni de ser impulsada hacia la presencia del Todopoderoso. Lo único que se experimenta es la pesada, densa y fría realidad de la ausencia. No un vacío físico, sino un vacío espiritual absoluto. Y entonces la comprensión se vuelve aún más profunda. Ese aislamiento no es espacio vacío, es la separación eterna. Es el inicio de lo que la palabra describe como ser cortado de la presencia del Señor. Ningún ángel de luz viene en su búsqueda porque ninguno ha sido enviado para consolarla. En su lugar, lo que llega puede no ser visible a primera vista, pero su presencia en el ambiente se vuelve inconfundible y sofocante. Son otras fuerzas, seres reales, antiguos, malévolos y oscuros. Estos espíritus no son radiantes. Traen consigo una atmósfera de opresión absoluta. No son mensajeros de la gracia, sino ejecutores de la justicia divina. Jesús mismo nos advirtió sobre este terrible acontecimiento en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 41, cuando declaró: «Enviará el son del hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad». Mira con atención, hermano. No todos los ángeles son enviados para acariciar o llevar al justo. Algunos tienen la misión de remover lo que está apartado de Dios. Se produce entonces una especie de arresto espiritual en ese preciso momento. El alma del impenitente es reclamada,
capturada, y no porque intente presentar una batalla física, sino porque en el mundo espiritual toda resistencia es completamente inútil. Ya no se pronuncian excusas, ya no se ofrecen explicaciones de por qué se vivió de esa manera. El tiempo para suplicar o pedir clemencia ha expirado. No hay espacio para el regateo o la negociación. Lo único que queda es una sumisión forzada ante la espantosa realidad que ya se ha manifestado. Aquellos que en la tierra se burlaron de la existencia del mundo espiritual, de los ángeles y del juicio, ahora experimentan en carne propia el abandono absoluto del cielo. Aquellos que ignoraron cada una de las advertencias del Espíritu Santo, ahora tienen que habitar en el silencio sepulcral que existe entre la tierra y el cielo. Y este no es el silencio de la paz, es el silencio de la justicia. No se puede argumentar en su contra, solo queda el movimiento, ser arrastrado, escoltado, pero no hacia las alturas, sino hacia abajo, no hacia el paraíso, sino lejos, eternamente lejos de la presencia protectora de Dios. Metinton en Pinton en esta. El alma comprende esta realidad no a través de la lógica humana, sino en lo más profundo de su ser. Sabe perfectamente hacia dónde está siendo conducida. Quizás no alcance a dimensionar todavía toda la profundidad de lo que le espera más adelante, pero tiene una certeza absoluta: no será nada bueno. Es muy fácil pasar toda una vida en la tierra descartando la eternidad, viviendo como si Dios no existiera o como si el juicio fuera un mito. Pero ninguna alma, al encontrarse al borde del abismo, puede negar lo que está experimentando en carne propia. La división entre las almas que son escoltadas por la gloria y aquellas que son abandonadas a su propia suerte no se determina en el segundo de la muerte. Esa línea divisoria se trazó muchísimo antes. Se decidió en la tierra, a través de las decisiones diarias, de las creencias arraigadas, de la rendición genuina o de la rebelión persistente. La separación que ocurre en esta etapa es simplemente el resultado visible de lo que ya era una verdad dentro del corazón de la persona. En este plano espiritual, ninguna alma puede fingir rectitud, ni puede pretender una santidad que nunca tuvo. Aquí las máscaras caen por completo. O le pertenecías a Cristo Jesús o no le pertenecías. Los que eran del Señor son levantados con poder. Los que no, caen por su propio peso. Y sin embargo, en ambos casos, el alma experimenta la absoluta justicia de lo que está ocurriendo. No hay un solo gramo de injusticia en este lugar, solo el cumplimiento perfecto de lo que siempre estuvo esperando al final del camino. Unas almas son envueltas en la presencia santa del Padre. Otras descienden hacia la santidad de su ausencia, pero todas, absolutamente todas, son plenamente conscientes de que están tocando el principio del infinito, Meserriti, y ahora, por primera vez, el destino final comienza a hacerse visible, no como un mapa geográfico de coordenadas físicas, sino como un peso espiritual ineludible. El cielo se acerca gloriosamente a tu vista o se desvanece para siempre de tu horizonte. Este no es el juicio final, ese evento vendrá después, pero sí es el inicio de tu colocación eterna. Es una pequeña muestra del destino que tú mismo determinaste en vida. Los redimidos, al verse rodeados de tanta gloria, comienzan a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Es un sentimiento puro de pertenencia, de un gozo que no se basa en los méritos propios, sino en la infinita misericordia del Padre. En ellos no hay orgullo ni presunción, solo un asombro santo y una profunda rendición en adoración. No entran al revuelo eterno jactándose de haber sido salvos, sino profundamente conmovidos por haber sido perdonados. Sus escoltas no actúan como guardias de una prisión, sino como guardianes de una promesa. Y la dirección en la que avanzan no es hacia un castigo, sino hacia el cumplimiento de una herencia eterna. Este trayecto santo es el eco vivo de la promesa que nuestro Salvador nos dejó escrita. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¡Qué maravilla, Iglesia! Él no dijo simplemente que los ángeles nos recibirían, prometió que Él mismo saldría a nuestro encuentro.
Cada creyente, al separarse de su cuerpo, no entra simplemente a una mejor existencia, entra a una relación perfecta hecha visible. Aquel que te amó en la tierra hasta dar su vida por ti, ahora te recibe con los brazos abiertos en la eternidad. Pero para aquellos que decidieron cruzar la línea de la muerte sin Cristo, no existe tal promesa. Para ellos, solo hay aislamiento y la escalofriante certeza de la distancia. El alma del impenitente percibe el enorme abismo, alcanza a ver a lo lejos aquello que jamás podrá tocar, y comprende que lo que le aguarda no es un destino desconocido, sino un juicio completamente merecido. Nadie es llevado al lugar de castigo en contra de su propia voluntad, pero nadie se resiste tampoco, porque en ese preciso momento, incluso los que pasaron su vida negando al Señor se ven obligados a confesar lo que tanto rechazaron en la tierra, que Jesucristo es el Rey de Reyes y que ellos decidieron no coronarlo en sus vidas. Esta escolta espiritual no es solo un traslado, es una revelación. Al alma se le muestra con perfecta claridad a dónde pertenece, y en ese instante comienza su viaje definitivo hacia ese lugar. Algunos van hacia arriba, otros caen hacia abajo, pero todos avanzan. La siguiente etapa aguarda. El camino ha sido trazado y el viaje eterno verdaderamente ha comenzado. El viaje no se detiene una vez que el alma ha sido escoltada. Ya sea que camines rodeado por las huestes celestiales o que avances en un terrible y absoluto silencio, te estás aproximando a lo que solo puede describirse como el umbral. Y no me refiero a una puerta hecha de madera o de piedra material, sino al umbral de la existencia misma. Lo que se encuentra del otro lado ya no es una teoría teológica, ya no es un debate de domingo, ni un concepto lejano en un libro. Ahora es presencia viva, es un lugar real y es el inicio de lo que jamás podrá ser revertido o deshecho. Para el alma que le pertenece por completo a Cristo Jesús, lo que sucede a continuación es algo difícil de expresar con palabras humanas. Y no porque sea un momento terrorífico, sino porque es tan abrumadoramente santo. Una quietud majestuosa se apodera por completo de tu espíritu. No es una quietud nacida del miedo, sino del asombro más profundo. El peso de la eternidad se vuelve sumamente denso, pero no te aplasta. Al contrario, presiona tu alma hacia una reverencia perfecta. Te despoja instantáneamente de cualquier rastro de orgullo y te devela aquello que las palabras terrenales jamás alcanzaron a capturar en su totalidad. La presencia de Dios no se ve primero con los ojos espirituales, se siente. Y no se siente de una manera emocional o pasajera, sino de una forma espiritual tan plena que define absolutamente todo lo que te rodea. No se parece en nada a la presencia que alguna vez sentiste durante un servicio de adoración en la iglesia o en tus momentos más profundos de oración en tu habitación, ni en los momentos de consuelo divino en la tierra. Esto es infinitamente más grande, más fuerte y más cercano. Lo llena absolutamente todo y al mismo tiempo se acerca aún más a ti. El alma comprende que esta presencia no es solo un regalo que Dios otorga, es la esencia misma de quién es Él. Entonces, en medio de esa gloria indescriptible, otra gran verdad se vuelve nítida para el espíritu. No estás simplemente entrando a un lugar nuevo, estás compareciendo ante una persona, no ante un concepto imaginado en los vitrales de una iglesia o susurrado en las oraciones de la infancia, sino ante aquel que está sentado en su trono por encima de los querubines, aquel a quien los ángeles adoran sin cesar día y noche, proclamando Santo, Santo, Santo. No es una luz que te ciega con dolor, sino la pureza absoluta que emana de su ser, porque la santidad de Dios no es solo un brillo resplandeciente, es la perfección total, la justicia sin mancha, el amor sin fisuras y la verdad sin compromisos. El alma tiembla, pero no por temor a un castigo o a una agresión, sino al dimensionar la verdadera escala de su majestad. En ese momento no existe la audacia ni el atrevimiento por cuenta propia. No hay forma de mantenerse en pie si no es por su gracia. Incluso las almas de los redimidos caen postradas ante el trono, y no por una obligación externa o un mandato severo, sino porque es lo único que el espíritu puede y anhela hacer al contemplar tanta belleza.
La gloria inunda por completo al alma que en la tierra a veces luchaba por concentrarse en sus oraciones cotidianas. Ahora, en esta realidad, eres incapaz de apartar la mirada de aquel que escuchó cada uno de tus clamores en el secreto. No existe el más mínimo sentimiento de superioridad o de creer que mereces estar en ese sitio. El alma redimida no entra presumiendo sus obras ni se para con autoconfianza. Se arrodilla, se rinde por completo y llora de agradecimiento, porque comprende que no tiene nada de qué jactarse, excepto de una verdad inquebrantable. El Cordero de Dios fue inmolado y su gracia es completamente real. Esta no es la sentencia final del juicio. Eso ocurrirá después de la resurrección de la carne. Pero es una experiencia directa de lo que significa estar frente al Rey de Reyes. Para los que son suyos, este encuentro no representa una fría sala de tribunal, representa el más hermoso regreso a casa. Y entonces, sin necesidad de escucharla con oídos físicos, el alma recibe una palabra de autoridad divina. No es una orden severa, sino una bienvenida perfecta. Es una voz que combina el poder absoluto con la ternura más profunda que pueda existir, la voz del buen pastor. Es la voz de aquel que prometió: yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. En ese microsegundo, tu espíritu comprende que para esto fuiste creado, que esta es la presencia exacta en la que estabas destinado a habitar desde antes de la fundación del mundo. Este es el lugar de pertenencia al que apuntaban todos tus anhelos terrenales. Cada dolor, cada hambre espiritual, cada momento de adoración genuina y cada noche de lucha contra la duda, todo te estaba guiando hacia este preciso instante. Entra en el gozo de tu Señor. Esas no son simples palabras de cortesía, son puertas eternas que se abren de par en par. Y el alma camina a través de ellas, no porque se haya ganado el derecho de admisión por sus propios méritos humanos, sino porque fue completamente cubierta, lavada, comprada por la sangre del Cordero y ahora es bienvenida en el hogar del Padre. Pero lamentablemente, querido oyente de Logos, no todas las almas escuchan esas hermosas palabras de recepción. Para la persona que decidió vivir y morir sin Cristo, la experiencia es igual de real. Pero el panorama es completamente opuesto. Allí no hay luz, hay una conciencia total del entorno, pero ninguna bienvenida. Hay conocimiento absoluto de las cosas, pero cero paz en el espíritu. El alma no se encuentra en la calidez de Dios, sino ante la aterradora y fría realidad de su ausencia. Es en este punto donde el juicio comienza a manifestarse con todo su peso, y no con fuego físico todavía, sino con la peor de todas las condenas, la separación. El ser humano fue diseñado desde el principio para estar en comunión íntima con su Creador, y ahora esa alma experimenta la agonía de haberse apartado voluntariamente de la única fuente de vida. Y esto no sucede por un solo error, ni porque la persona no haya sido perfecta o haya cometido equivocaciones en la tierra. Sucede porque murió sin el Redentor. Murió en un estado de rebelión sin rendirse, y ahora la luz que alguna vez ignoró o tomó a la ligera se ha apagado para siempre de su vista. Lo que queda en ese lugar no es un espacio vacío. Lo que queda es la dolorosa y constante conciencia de todo lo que se ha perdido para siempre. Ese es el verdadero horror de esta etapa. No el dolor físico, sino el reconocimiento desgarrador de que la fuente de todo gozo, el dador de la vida y el único que tenía el poder de salvar tu alma, ahora está fuera de tu alcance. Y no porque Él haya dejado de existir, sino porque tu acceso a su gracia se ha cerrado definitivamente. La presencia que debió ser tu mayor alegría, ahora se convierte en tu juicio a través de su ausencia. En ese estado, el alma ya no se atreve a suplicar, porque sabe que no puede hacerlo. No se levanta ninguna acusación externa en su contra porque no es necesario. El alma se acusa a sí misma. Recuerda a la perfección cada momento en que la verdad golpeó a su puerta y decidió mirar hacia otro lado. Conoce la dureza de su propio corazón que nunca quiso quebrantarse en arrepentimiento. Recuerda perfectamente el santo nombre de Jesús y cómo rehusó doblar sus rodillas ante Él en la tierra. Y ahora ese nombre ya no le infunde consuelo. Solo le trae memoria
y la memoria le produce un dolor indescriptible. El alma impenitente aún no ha sido arrojada al lago de fuego. Ese es un evento posterior, pero ya está saboreando los primeros tormentos de la eternidad. El tormento de la pérdida absoluta, el tormento de la verdad tardía y el peso de estar separada de aquel que alguna vez le ofreció un amor incondicional. No hay una voz de bienvenida para ella, no hay una mirada de compasión ni una presencia que la arrope. Las puertas del reino permanecen firmemente cerradas, y esto no es una injusticia ni un acto de crueldad divina. Es simplemente el cumplimiento y la consecuencia de toda una vida de elecciones personales. Quienes rechazaron la luz en el mundo ahora se encuentran habitando en las sombras. Quienes endurecieron su corazón ahora sienten el peso muerto de lo que esa dureza construyó. Y sin embargo, incluso en medio de esa terrible agonía, el alma sabe que Dios tiene la razón, sabe que su veredicto es inquebrantable y sumamente justo. No hay castigo físico todavía, pero ya hay una profunda agonía en el espíritu, porque el dolor más grande que puede existir no es el de la carne, es darse cuenta de lo que pudo haber sido y comprender que se ha perdido para siempre. Esta es la presencia o la ausencia absoluta de Dios. Es la línea divisoria que no se trazó con violencia, sino con el veredicto silencioso de la verdad. En ese microsegundo, cada alma se verá obligada a admitir, ya sea con alegría desbordante o con un profundo lamento, que Jesucristo es el Señor de todo lo creado. Algunos caerán a sus pies llenos de gozo, otros lo harán doblados por la tristeza, pero todos se postrarán, todos verán la realidad y el viaje continuará hacia el descanso eterno o hacia la ruina espiritual. Lo que has probado en esta etapa se profundizará en los pasos siguientes de la eternidad. No existe una tercera vía ni un retraso en el tiempo, solo el siguiente paso en el infinito. Pasemos a la etapa número 7, donde se entrelazan las respuestas del alma y el periodo de la espera espiritual antes de la gran resurrección. Cuando el alma es recibida en los brazos de la misericordia, el gozo comienza a desarrollarse como una mañana eterna que nunca ve el atardecer. No es una alegría superficial, es la santidad de saberse completamente a salvo. El alma comprende, ya no por fe sino por vista, que la gracia de la cruz era real, que la sangre de Cristo pagó su deuda personal y que lo que antes creía en medio de la debilidad humana, ahora lo experimenta rodeada de gloria. Ya no hay temor a la muerte. El alma es bienvenida como si todo el cielo hubiera estado esperando pacientemente su llegada. Como si los ángeles se hubieran detenido a observar el momento exacto en que el hijo pródigo regresaba a la casa del Padre. Pero para el alma que está fuera de Cristo, la respuesta es el remordimiento y la angustia paralizante. Comienza a recordar cada oportunidad de salvación que dejó pasar, cada oración que ignoró en la tierra y cada vez que decidió postergar su entrega al Señor, pensando que el tiempo nunca se le iba a terminar. El alma se quiebra porque comprende que este final no fue una obra de la casualidad o de la crueldad divina. Fue el resultado directo de sus propias elecciones. Mientras tanto, se inicia un periodo de espera. Para los redimidos es un descanso activo, una paz perfecta libre de toda ansiedad y dolor, en un lugar de comunión al que la Escritura llama el paraíso. Están seguros, satisfechos y esperando con santa expectación el cumplimiento de las promesas finales. Pero para los impenitentes, la espera es un estado de separación y de terrible certeza, donde la memoria no se apaga y el alma aguarda con un temor profundo el día que cambiará la historia del universo. El tiempo, tal como lo conocemos, se ha desvanecido por completo. Los relojes ya no avanzan, los días ya no pasan. El periodo de espera ha terminado, y no con un sutil suspiro, sino con el sonido estruendoso de la trompeta celestial. Es un mandato divino que resuena en todo el cosmos. La tierra y el mar se ven obligados a entregar a sus muertos. Cada cuerpo que alguna vez fue enterrado, quemado o esparcido por los rincones del mundo responde de inmediato a la voz de su Creador. Los cuerpos de los redimidos se levantan transformados.
Lo que fue sembrado en debilidad, en enfermedad y en corrupción, ahora resucita en un poder indestructible, en una carne glorificada y radiante, diseñada para habitar en la eternidad sin dolor, sin envejecimiento y sin mancha. Pero los impenitentes también resucitan. Sus almas se vuelven a unir a sus cuerpos, pero no para heredar la gloria, sino para recibir la declaración final de un juicio que ellos mismos eligieron a lo largo de sus vidas en la tierra. Ya no hay marcha atrás. El destino ha quedado sellado para siempre. Por eso, querido hermano, querida hermana que me escuchas hoy en Logos, la historia ha sido expuesta ante ti. Esto no es una fábula inventada por los hombres, ni un sueño pasajero. Es la revelación pura de las Sagradas Escrituras. Los primeros momentos después de la muerte son reales y tu alma estará completamente despierta para experimentarlos. Para el Hijo de Dios, la muerte no es un ladrón que viene a robarle. Es la puerta de oro que lo introduce a su verdadero hogar. Pero para quien rechaza la gracia, es el inicio de la separación eterna. Mientras el aire siga llenando tus pulmones en este preciso momento, la invitación de Dios permanece completamente abierta. Mientras tu corazón siga latiendo, la puerta de la misericordia no se ha cerrado. No necesitas ser perfecto para acercarte. Jesús no busca una actuación religiosa, busca un corazón contrito, humillado y dispuesto a rendirse ante Él. No juegues con tu eternidad, ni dejes tu salvación para el día de mañana, porque el mañana no le está prometido a nadie. Entrega tu vida a Cristo hoy mismo. Pídele perdón, clava tus cargas en la cruz y vive para lo que verdaderamente permanece. Que cuando llegue tu último suspiro en esta tierra y los ángeles vengan a tu encuentro, sea para darte la bienvenida más hermosa de toda la eternidad. Que las primeras palabras que escuches al abrir tus ojos espirituales sean las del Maestro diciéndote: «Bien hecho, mi buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor». Dios te bendiga profundamente y gracias por acompañarnos hoy en Logos.